continuación tenemos la primera ponencia, dimensiones de la inclusión y su relación con los niveles curriculares. Desde España nos acompaña la doctora Dalia Sánchez Caridad. Ella es licenciada en Comunicación Social, especialista en Dirección y Producción de Cine, Video y Televisión, magíster en Informática Educativa, doctora en Ciencias Humanas, actualmente consultora de accesibilidad digital y experiencia de usuario para páginas web y aplicaciones bancarias. Escuchemos atentos a la doctora Dalia Sánchez. Hola, buenos días. No sé si me están escuchando. ¿Sí? ¿Me escuchan? No sé si me ven tampoco. Tengo activa la cámara, pero no. A ver. Creo que allí sí. Eh, eh, Vale, perfecto. Ya escuché, ya la leí. Me escuchan perfecto. Genial. Buenos días a todos. Gracias por invitarme a participar en este evento. Estoy encantada de que quieran escuchar un poquito de accesibilidad e inclusión. En este caso hablaremos de las dimensiones de la inclusión y su relación con los niveles curriculares. Eh, yo creo que tomando en cuenta el tiempo que tenemos y las cosas que quisiera decirles, traté de sintetizarlo lo más posible. Cuestión de que expongamos lo básico, lo más relevante, lo más importante en función de la accesibilidad de las personas. Ver si podemos avanzar a la diapositiva, la primera. ¿Qué es lo que quiero hablarles primero sobre la situación actual, ¿no? O sea, que es una situación que se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Realmente creo que hay unas cosas que no han variado, que tienen que ver con que hay un subregistro de la cantidad de personas con discapacidad, que tenemos, digamos, en los censos nacionales, internacionales, los datos. Hay muchas cosas asociadas a ello. O sea, primero porque no es obligatorio que alguien diga, por ejemplo, soy una persona con discapacidad o que esto o lo otro, pero más allá de eso, también existe el tema del estigma, o sea, el estigmatizarnos, meternos dentro de un grupo, que son las primeras cosas es la primera barrera que tenemos que eliminar, que es la barrera personal, ¿no? Entonces, fuera del subregistro, que no tenemos los datos precisos, eso, no tener datos precisos, aunque podamos saber que existe un 20% de personas con discapacidad, nos crea una barrera y no conocemos 100%, que aunque es algo imposible, pero nos cuesta más acceder al conocimiento y caracterizar a las personas. Además de eso, tenemos otra situación que tiene que ver con digamos, la carencia de adaptaciones curriculares. No estoy diciendo que es el caso de todos los centros educativos, todas las instituciones educativas, pero realmente a veces no veamos solamente de lo que tiene que ver con las adaptaciones curriculares, con algo solamente de la práctica, digamos, en el aula, sino tenemos que verlo como en todos los niveles, ¿no? Tenemos que verlo en el plan más macro que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y sobre todo, aquí me enfoco en la desarticulación entre Estado, educación y personas, ¿no? O sea, aunque hablemos de personas con discapacidad, yo creo que tenemos que hablar de personas. En algún momento podremos liberarnos de las etiquetas, pero por ahora tratemos de enfocarnos en personas, ¿no? ¿Qué quiero decir con la desarticulación? Probablemente no estamos funcionando como todas las piezas engranadas, que es lo que quería representar con la imagen que coloco allí, como engranajes, que no tenemos los engranajes suficientes y entonces no están funcionando las piezas entre lo que es el Estado, la educación y las personas. Y ahí vamos a lo que tiene que ver con las respuestas, ¿no? Allí, la siguiente diapositiva que ya tienen por allí, es lo que les estaba diciendo, que necesitamos un necesario punto de encuentro, ¿no? Tenemos que enfocarnos en lo que son las organizaciones educativas, en este caso, en el campo que nos ocupa, y las personas. Y hay una intersección clave que tiene que ver con la misión, la visión y los objetivos. Es decir, si las organizaciones educativas van por un lado y tienen una misión, una visión, un objetivo que no son compatibles con lo de las personas, y cuando hablo de las personas, no me refiero únicamente a los estudiantes, me refiero a todas las personas, al personal administrativo, académico, todos los que puedan trabajar en cualquier organización educativa. Cuando la misión, la visión y los objetivos van por un lado
y nosotros vamos por otro, se crean conflictos. O sea, lo primero que, una de las cosas básicas que tenemos que tener es que haya una plena identificación de las personas y las organizaciones educativas en estos tres puntos base, que son la misión, la visión y el objetivo. Probablemente alguien que llegue nuevo a una institución educativa pues no tenga, no esté totalmente identificado, pero si no se logra que se llegue a ese grado de identificación, va a ser muy, muy difícil que se pueda avanzar en lo que tiene que ver, no solamente con lo que tiene que ver con la inclusión, hablo en general, o sea, para avanzar. No sé si puedes avanzarme, por favor, a la siguiente diapositiva para que pasemos una de las cosas importantes. Ah, no veo. No sé si están allí. Vale, ahí está es que veo, no veo la principal. Pero si pudiéramos ver la siguiente diapositiva, por favor. Genial. Esta parte es lo fundamental, ¿no? Que es la base de todo. Aceptar la diversidad. Tenemos que marcar diferencias entre lo que es la igualdad y la equiparación de oportunidades. Entonces tenemos la igualdad, nosotros todos nacemos en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, por así decirlo, es decir, todos vamos a nacer iguales en derechos, tenemos los mismos derechos humanos, pero lo que tiene que ver con la equiparación de oportunidades, muchas veces tenemos que tomar medidas reafirmativas para que esto suceda. Entonces, si todos tenemos derecho a la educación y todos entramos a la educación, no necesariamente todas las personas vamos a tener, digamos, vamos a tener las mismas oportunidades cuando vamos a estar en un proceso educativo, si bien seamos estudiantes, seamos profesores, seamos personal académico administrativo. Entonces, hay que partir, ay, no veo la diapositiva. ¿Están allí? Mm, Bueno, vale, ya lo veo. De nuevo, una vez que tenemos las opciones, una de las medidas que podemos tener para lo que son la equiparación de oportunidades son las adaptaciones curriculares. Gracias, Jefe, por la confirmación a distancia. Es que no sé si creo que me escuchan, pero yo dejé de ver la presentación. Perdonen, por favor. Entonces, cuando tenemos la igualdad, como les estaba diciendo, vamos a tratar de resumir porque creo que hemos desvariado un poquito distrayéndome que no veo bien. Ahora, cuando tenemos la igualdad por un lado, es decir, todos nacemos iguales en derecho y tenemos al lado, por otro lado, la equiparación de oportunidades. Es decir, todos dentro de una institución educativa, todos somos diferentes. Aquí no estoy hablando solamente de personas con discapacidad, todos somos diferentes. Entonces, probablemente uno necesite ciertos apoyos para poder equiparar esas oportunidades y poder tener un pleno desarrollo, en este caso un pleno desarrollo académico, y posteriormente eso se va a traducir en un desarrollo y una participación activa en la sociedad. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí cuando hablamos del modelo biopsicosocial, no estoy descubriendo nada, este es un modelo que tiene muchísimo tiempo de la CIF o de la parte que tiene que ver con la información esto tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, que es el compendio que tiene que ver con el funcionamiento. Habla unos puntos básicos, pero lo que yo quiero que nos quedemos con la imagen en el sentido de que lo vamos a aplicar a la parte educativa. Entonces tenemos por un lado la condición de salud, todos estos elementos interaccionan entre sí, que son la condición de salud, las funciones y las estructuras corporales, la participación, las actividades y por supuesto están los factores ambientales y los factores personales. Es decir, yo no soy una persona sola, no está la sociedad sola, no está el sistema educativo solo, no estamos solos, todos formamos parte de un conjunto, de un sistema. Entonces, si avanzamos a la siguiente diapositiva, veremos este mismo modelo biopsicosocial aplicado a las organizaciones educativas. Entonces, tenemos esas mismas condiciones de salud, esas mismas, digamos, esas mismas condiciones que tienen que ver con las estructuras corporales, etcétera. Y veremos, por ejemplo, que lo que tiene que ver con las actividades las asociamos con actividades mentales, habilidades mentales o investigativas de interacción, por así decir algo que tiene que ver con el aprendizaje. Y también encontramos que van a existir barreras y facilitadores. Entonces,
Estas barreras y facilitadores, recordemos que las barreras son aquellas que por acción u omisión se van a interponer en mis relaciones con el entorno, y esos facilitadores va a ser todo lo opuesto. Entonces, es decir, aquello que nos va a permitir llegar un poquito más allá, ¿no? O sea, cumplir con las metas que tengamos. En este caso, una de ellas es la accesibilidad de las maneras que tenemos y otra es el diseño universal, por supuesto, aplicado a la instrucción, ¿no? Entonces, si recuerdan hace un minuto, entonces teníamos por un lado los factores ambientales y los factores personales. En los factores ambientales tenemos que tener en cuenta en la parte educativa y la organización educativa, y ahí es cuando toma valor eso de la misión y los objetivos, es decir, eso va a influir en mi desempeño, cuál es la misión y los objetivos y si son compatibles conmigo como persona que participa dentro de ese sistema educativo, ¿no? Entonces está la parte de la visión y cultura organizacional, que tienen que mucho que ver con aspectos actitudinales, y eso es la cultura, las políticas y las prácticas inclusivas, que en un poquito más adelante les digo algo más, pero aquí lo que quiero que nos quedemos es que tiene que ver esto, o sea, tenemos que analizar como cada parte que forma parte de una organización educativa, de todo, sea el nivel que sea, para que podamos, digamos, promocionar lo que tiene que ver con la inclusión. Del otro lado tenemos a las personas, todas tenemos aspectos actitudinales, aspectos psicológicos, psicoafectivos, maneras de expresarnos con la manera discursivo-lingüística, sea que hablemos lengua de señas, o sea que hablemos otros distintos idiomas, o sea que simplemente leamos, o sea, todos tenemos aspectos discursivos lingüísticos detrás o aspectos estratégicos y curriculares, ¿no? Entonces, si avanzamos un poquito más, en la siguiente, exactamente, en la siguiente diapositiva está la parte del desarrollo curricular, que es donde estamos ya metiéndonos un poquito más. Venimos como que haciendo las bases de lo que tiene que ver con la diversidad, con lo que encontramos y cómo es la interacción, y entramos a la parte del desarrollo curricular, que es donde queremos enfocarnos un poquito más adelante, ¿no? Pero dentro que tenemos la planificación y la estructura del currículo, en los distintos niveles del currículo, por supuesto, la construcción, la programación y por supuesto siempre en cualquier proceso de desarrollo curricular estará la evaluación, porque tendremos que estar verificando que realmente las cosas se están sucediendo, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poquito de la planificación de la estructura, y es importante que tengamos los niveles, ¿no? Los niveles aquí son la base. ¿Por qué? Entonces tenemos aquí la parte del macrocurrículo, eso global que tenemos, que nos engloba y que nos arropa a todos, que tiene que ver con la filosofía del sistema, por supuesto, del sistema, digamos, de las naciones, por así decirlo. Luego, cuando llegamos al mesocurrículo, son los principios de la institución, de cada institución u organización educativa. ¿Qué principios tiene? ¿Qué tiene establecido? ¿Qué nos dicen? ¿Qué tienen por allí para decirnos? O sea, más allá de, hay muchos aspectos a considerar cuando hacemos una declaración, digamos, educativamente de una institución, ¿no? Pero tenemos que partir de la idea, además de lo que tiene que ver con, que digamos, en la documentación, esta es la aceptación en la institución de la diversidad humana, que se valoren las diferencias, que se potencien esas diferencias, que tengamos claro que la transformación de estructuras y procesos, que todos tenemos derecho a participar, que todos los actores del hecho educativo tenemos derecho a participar. Tenemos que garantizar la igualdad de derechos en esa documentación también, en eso que tenemos allí. Tenemos que hablar de una formación integral, que por eso es parte de lo que estamos aquí, ¿no? O sea, que lo que estamos buscando es que haya una formación integral en la que todos tenemos cabida. Tenemos que hablar de ciudadanos social y económicamente activos, porque todos tenemos derecho a eso, y tenemos que poder participar en la construcción de un mundo más incluyente, ¿no? Entonces, para poder participar activamente, está el currículo, forma parte de esas herramientas que tenemos para que eso sea así, ¿no? Entonces, luego y eso lo tenemos que declarar en todo, aquí lo digo, tenemos que declarar en nuestras instituciones educativas, ¿no? Claro, eso tiene que venir en concordancia con aquello que nos engloba, con aquello que lo tenemos, que nos arropa, que pueden ser parte de las legislaciones nacionales e internacionales. Y luego tenemos el microcurrículo, que es la práctica docente. Muchas veces nos enfocamos y pensamos que las únicas adaptaciones curriculares están en la práctica docente, pero probablemente necesitamos ir desde lo micro hasta lo más general, de lo general a lo más micro, y estas relaciones no son, o sea, tienen que ser dinámicas, van cambiando y tienen que adaptarse y tienen que responder a las necesidades de las personas que participan en nuestras instituciones. Y por eso es vital y por eso es un problema
cuando no tenemos un registro correcto, porque no vamos a saber responder realmente a ellas, tenemos que aplicarlo en función de las necesidades de todos. Pero bueno, eso es la base, ¿no? Luego si podemos avanzar a la siguiente, y creo que no lo veo en este momento. ¿Dónde está la presentación? No la veo, pero bueno. Sí. La presentación que estábamos viendo. Ajá, allí está. De nuevo, vale. Aquí cuando tenemos acá la parte de la cultura inclusiva de los niveles curriculares, ¿no? Y esta es la parte, digamos, la relación básica, ¿no? Esto se basa, no lo digo yo, una parte la adapté en lo que fue mi tesis doctoral, pero otra parte tenemos que basarnos en los índices de la inclusión. Y los índices de la exclusión son claros, tenemos que tener la cultura, la política y las prácticas. Y eso se relacionan directamente en lo que tiene que ver con la cultura, que es la parte organizacional, digamos, la cultura de todos los que estemos allí, con el macrocurrículo. Toda esa, la parte de las políticas que tenemos en nuestras instituciones educativas, se van a corresponder con el mesocurrículo. Y por supuesto, las prácticas se van a responder con el microcurrículo, que es esa parte directa en las distintas aulas como docentes que podamos estar aplicando. En una creo que ya sería la última diapositiva porque trato de no salirme del tiempo. Si lo vemos, que en este momento no la veo, pero supongo que está allí, serían los posibles escenarios, exactamente. De nuevo, ahí están los posibles escenarios que podemos tener en función de si aplicamos o no lo que les estoy comentando, que es decir, lo que tiene que ver con la política, la cultura, la política y las prácticas. Entonces, ¿cuáles son esos posibles escenarios? Que pueden ir de algo muy positivo a no estar muy positivos, por así decirlo. Entonces, ¿cuáles son esos posibles escenarios? Podemos tener, por un lado, adaptaciones curriculares en las organizaciones investigativas o en las organizaciones educativas como tal, quiero decir, que declaran no solo la educación inclusiva como parte de su concepción educativa, sino que tienen los valores inclusivos arraigados. Es decir, no solamente forma parte del papel, o sea, se corresponde, por supuesto, con el macrocurrículo, con las políticas públicas, digamos ya las leyes, y también se corresponde con la práctica de los docentes, personal académico, administrativo y de todas las personas dentro de la institución educativa. Es decir, aquí no hay que decir vamos a trabajar por la inclusión, ya está arraigada, ya lo sabemos, ya lo hacemos. Es una práctica como tomar café en la mañana, o sea, es algo que está, que no hay que decirlo. Sin embargo, tenemos otras cosas. Hay otros escenarios que no son totalmente positivos. Por ejemplo, de repente hay gente que lo tiene escrito, lo tiene puro papel y palabras que se lleva el viento, porque son aquellas instituciones, organizaciones, digamos, educativas e investigativas que declaran la educación inclusiva como base, aunque no tienen los valores arraigados. Entonces, se queda allí, en papel. ¿Cuál va a ser la relación? ¿Cuál va a ser realmente el proceso de inclusión de todas las personas? Y no hablo solamente de las personas con discapacidad, vuelvo a decir, de la diversidad. ¿Cuál va a ser si no es realmente algo arraigado? Ese es un escenario ya y esos escenarios comienzan a ser un poco fatales y por supuesto están aquellas adaptaciones curriculares en las que no se declaran dentro de la concepción, digamos, educativa o dentro de los documentos de que pueda tener aquellas organizaciones educativas y además, como no se declaran, no se toman como punto de partida y no se toman como algo que podamos exigirle a todas las personas que participan en el hecho educativo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener coherencia en, en líneas generales, como todo en la vida. Como digamos, el sentido común es el menos común de los sentidos, pero es importante que tratamos de ser coherentes y tratemos de ir de lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro, y que mantengamos esas relaciones activas y en pleno función de lo que es una evaluación de que lo que está funcionando. O sea, no es algo que es un solo ciclo de ida y vuelta, es un solo ciclo. Es ida y vuelta permanente, iteración permanente, ciclos eternos en los que vamos a ir mejorando y trabajando en pro de la inclusión. Es decir, o sea, porque en un momento no se esté, no significa que no se pueda lograr.
pero tenemos que entender que tenemos que tener una parte de lo que tiene que ver con la documentación, que tenemos que sensibilizar a todas las personas, que aquellas no estén sensibilizadas para que respondan en función a esa documentación, y tenemos que mantener el ciclo permanente, permanente, porque las personas pasan, las personas cambian, los tiempos cambian, las generaciones cambian, y es la única manera de que logremos llegar a que esté realmente arraigado el proceso y las dimensiones curriculares. Y hasta aquí la presentación del día de hoy.